Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el día de hoy venimos a estudiar algunas de las cualidades más importantes que vamos a tener dentro de una función. Entonces, como ya sabéis, tenemos varios tipos de funciones, las iremos estudiando individualmente una a una más adelante, pero por el momento es interesante saber cuáles son esas cualidades, esas características que vamos a estudiar de cada una de las funciones. Entonces, hoy vamos a ver cuatro de ellas, que son bastante relevantes, vamos a ver cómo determinarlas para algunas funciones en concreto y ver qué significa cada una de ellas. Entonces, la primera cualidad que vamos a ver va a ser lo que conocemos como el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? Básicamente, sabemos que una función es una expresión que depende normalmente de la variable x. Podría ser realmente de cualquier variable, pero en general solemos utilizar la variable x. Entonces, el dominio de una función son todas aquellas expresiones, mejor dicho, todos aquellos valores que podemos introducir dentro de nuestra variable x. Es decir, todos los valores que podemos introducir dentro de la letra x. Y diréis, bueno, pero hasta el momento solamente hemos visto funciones que pueden tener todos los valores de x, como por ejemplo, tenemos las funciones lineales, es decir, nos acordamos que sería f de x igual a mx más n, ¿vale? Yo aquí puedo introducir cualquier valor en x que esta función existirá desde el menos infinito hasta el infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función será desde menos infinito a infinito, o lo que es lo mismo, todo r, ¿vale? Todos los números reales. Esto es cierto. Las funciones, por ejemplo, parabólicas. Es decir, cuando tenemos que f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. De nuevo, aquí puedo introducir cualquier valor de x, porque todas las x pueden tener un valor. Entonces tendré que el dominio de f de x será igual de nuevo desde menos infinito hasta infinito, o lo que es lo mismo, todo r. Es decir, esto es lo que tendremos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunos casos en los que esto no tiene por qué funcionar así. Es decir, hay algunos casos en los que la x puede tener alguna restricción para yo poder sustituirla. Por ejemplo, cuando yo digo las funciones que son radicales. Es decir, por ejemplo, la función f de x igual a la raíz de x. Yo aquí ya no puedo introducir cualquier valor de la raíz en la raíz de x. ¿Por qué? Porque yo sé que este valor de aquí tiene que ser obligatoriamente mayor o igual que 0. Lo que tengo dentro de la raíz tiene que ser obligatoriamente mayor o igual que 0. Por lo tanto, de aquí sacaré que x tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio de la función será desde el 0 incluido hasta infinito. ¿Por qué nos ocurre esto? Pues porque todos los valores que están por encima o iguales a 0 sí que cumplen que esto de aquí dentro, es decir, lo de dentro de la raíz, sea mayor que 0. Sin embargo, si yo pusiera igual aquí x a menos 1, tendría la raíz de menos 1 y esto sabemos que no existe. Por lo tanto, esto no lo podría utilizar. Entonces, para cada una de las funciones que vamos a estudiar más adelante, nuestro objetivo a la hora de calcular el dominio es precisamente determinar aquellos valores que yo sí puedo sustituir dentro de el valor de x. En algunos casos tendremos que resolver alguna ecuación en la cual tendré que determinar qué puntos permiten que mi dominio sea correcto o no, y otras veces lo podremos ver a simple vista sin mayor problema. Bueno, entonces, vamos ahora con el segundo caso, que la segunda característica es lo que se conoce como recorrido. ¿Vale? El recorrido es a la variable y lo que el dominio es a la variable x. Es decir, si hemos dicho que el dominio eran todos los valores que la función puede adquirir de x, el recorrido serán todos los valores que puede adquirir la función en y. Es decir, cuando yo digo que y es igual a f de x y es igual, por ejemplo, a 2x más 3, yo estoy diciendo que y es igual a 2x más 3. Por tanto, todos los valores que puedan existir aquí dentro serán el recorrido de una función. Entonces,
Como ya sabéis, para ello lo que tendremos que ver es qué valores de x se pueden introducir dentro de la función, es decir, determinar el dominio, y después ver cuáles son las imágenes de los valores de x que tendremos en este caso, para de esa manera determinar la y. También lo podríamos ver de otra manera, es decir, ver qué altura o a qué altura no existe un punto que tenga ninguna imagen. Entonces tendré algún punto en el que no existirá y, por lo tanto, ese no pertenecerá al recorrido. Pero es verdad que en general es más sencillo determinarlo simplemente para los puntos en los cuales se cumple que la x existe. Porque calcular el dominio es relativamente más sencillo que calcular el recorrido. Bueno, una vez visto esto, vamos al tercer punto, que son las simetrías. ¿Vale? Tenemos dos tipos de simetrías, pero lo más importante primero es entender qué es una simetría. Una simetría es que yo tenga en mi función un punto o un eje a partir del cual todo lo que vea a un lado de la función se vea como un espejo con respecto al otro lado de la función. Es decir, por ejemplo, si nos acordamos, cuando estudiábamos las funciones parabólicas o las funciones cuadráticas, teníamos que la función era una cosa tal que así, ¿vale? Suponed que, a ver, está saliendo un poco mal, voy a intentar hacerlo un poco mejor, ¿vale? Con respecto a este eje, la función era simétrica hacia este lado y hacia este. ¿Por qué? Porque este punto coincidía con este punto coincidía con este punto coincidía con este, y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener dos tipos de simetrías, que son las simetrías pares y las simetrías impares. Entonces, a las simetrías pares, ¿qué condición deben de cumplir? Pues deben de cumplir que f de x sea igual a a f de menos x. Y por ejemplo, os pongo un caso, que sería f de x igual a x al cuadrado. ¿Qué tendré que cumplir? Pues si x es igual a 1, f de 1 será igual a 1 al cuadrado, es decir, 1. Y si x es igual a menos x, es decir, a menos 1, f de menos 1 será menos 1 al cuadrado, es decir, 1. Por lo tanto, f de x es igual a f de menos x. Por lo tanto, en efecto se cumple que la función x cuadrado, la función f de x igual a f de x cuadrado, es una función que tiene simetría par. ¿Vale? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque la función f de x es simétrica respecto al eje x igual a 0. Por lo tanto, esta función va a ser simétrica siempre. Es verdad que no tendría por qué ser estrictamente con respecto a ese eje, pero simplemente ver esa función que f de x tendría que ser menos, o sea, f de menos x. Simplemente eso. Y después, un ejemplo de función impar, bueno, mejor dicho, primero la característica de la función impar debería ser que f de x fuera menos f de menos x. Que esto es lo que se conoce normalmente como simetría con respecto al origen. Esta primera se conoce como simetría con respecto al eje y, porque el eje de simetría a partir del cual se determina que una función sea par es el eje y, el eje vertical, el eje de ordenadas, y esto se conoce como simetría respecto al origen porque el punto con respecto al cual es simétrica es el origen de coordenadas. Es decir, dentro de los 4 cuadrantes, el superior derecho tiene que ser equivalente al inferior izquierdo. Y un ejemplo que podría ser sería f de x igual a x al cubo. ¿Aquí qué tendríamos, por ejemplo? Pues para x igual a 1, f de x sería 1 al cubo, es decir, 1, y para x igual a menos 1, es decir, para menos x, f de menos 1 sería menos 1 al cubo, o lo que es lo mismo, menos 1. Por tanto, aquí tendríamos un caso en el que f de x es igual a menos f de menos x.
por lo que en efecto esta función sería impar. De nuevo, ¿qué tendremos? Lo que hemos comentado, una simetría con respecto al origen. Para ver estas dos simetrías, como vemos siempre, vamos a pintar las dos gráficas que acabamos de ver. ¿Y qué tendremos? La primera de ellas será x al cuadrado, y como podemos ver, si yo trazo perpendiculares al origen y las paso por cualquier punto, me daré cuenta de que lo que tengo son rectas que cortan a la misma distancia del eje hacia un lado que del eje hacia el otro. Por tanto, aquí lo que tendré será una simetría par. Y en el caso de x al cubo, que es la que hemos dicho, si os fijáis, lo que tendré será que los puntos que se me reflejan en el cuadrante superior derecho son equivalentes, están a la misma distancia, en la misma posición con respecto al punto central del cuadrante inferior izquierdo. Por ejemplo, el 1, 1, el menos 1, menos 1, y el siguiente, para que me quede exacto, ya sería el 2 menos 8, perdón, 2, 8, y aquí tendría menos 2, menos 8. Como podéis ver, esta gráfica tiene la misma forma aquí hacia arriba que aquí hacia abajo. Esto es lo que representa la simetría de una función. Bueno, y ahora por último vamos a estudiar la última característica que teníamos prevista, que era la continuidad de una función. Venga. Entonces, ¿qué significa que una función sea continua? Pues una función significa que sea continua, que en el papel yo la puedo dibujar sin tener que levantar el lapicero. Es decir, cuando yo tengo una función cualquiera y la gráfica de mi función es una cosa tal que así, esto es una función continua. ¿Por qué? Porque no he tenido que levantar el lápiz del papel en ningún momento para poder dibujarla. Sin embargo, si yo tengo que hacer esto, así, tengo que soltar, aquí dejar un trozo en blanco, volver a seguir, volver a soltar, dejar otro trozo en blanco, y aquí volver a soltar y volver a dejar otro trozo en blanco, en estos trozos tendré que la función, en efecto, no es continua. ¿Por qué? Porque tengo todo este trozo en el cual no existe un punto que tanto a derecha como a izquierda tenga imagen para todos los valores del dominio de la función. Entonces, como podéis ver, aquí tengo trozos que estarían desiertos, que no tendrían función los unos con respecto a los otros, los puntos más cercanos, y por lo tanto esta función sería discontinua. Veremos más adelante una definición mucho más rigurosa del concepto de continuidad, pero por el momento quiero que os quedéis con esta condición. Es decir, cuando tenga trozos cortados en las funciones, serán aquellos en los que tendré una función discontinua. Así que bueno, chicos, hoy hemos visto unas cuantas características de las funciones, sobre todo, importante, dominio, valores de x que puede adquirir la función, recorrido, valores de y que puede adquirir la función, simetría, si mi función es igual con respecto a un eje par o con respecto a un punto impar, importante que sea el eje y o el punto central, y continuidad, aquellas funciones las cuales puedo dibujar con un trazo constante. Por lo demás, como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que tengáis, dejadlo en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.